Dios te bendiga. Estoy aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas, y entrevisté a alguien muy especial. No te lo pierdas. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bendecido por el Señor y gozoso de ser parte del reino de los cielos. Amén. Entonces, mi amado hermano, vamos a estar hablando por un espacio de tiempo acerca de lo que ha sido su vida, su ministerio, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Cuál es su nombre completo, hermano? David Woodfin Hardy. Hardy, muy bien. Veo que tiene un apellido y nombre también, en cierta manera, que no es latino. ¿A qué se debe eso? Bueno, mis padres son americanos, fueron misioneros a la República de Chile por como 35 años y a eso se debe el apellido europeo. Ok, muy interesante. Su español es perfecto. Y eso se debe porque mi primer idioma es español y todo, desde kinder a la prepa, todo en español. Ah, muy bien, ya, sí. Y llegué a este país a los 17 años y tuve que tomar 2 años adicionales del high school para aprender a leer y escribir inglés. Ya. Sí. Entonces, me imagino que de repente se encuentra con personas que no esperan que usted hable español, ¿verdad? Sí, así es cierto. Allá en mi pueblo hay muchas personas que tienen descendencia europea, italiana, alemán, suiza, así que no es tanto el shock, pero aquí en Estados Unidos, cuando empiezo a hablar español, particularmente los centroamericanos, los mexicanos, ¿qué? Una poca sorprendido. Ya. Entonces, ¿cuál de los dos idiomas, el inglés o español, usted considera que es su primer idioma, su primera lengua? El español, totalmente. Español. Inclusive cuando llegué a este país y cantaban el himno nacional de este país, pues no sentía el mismo patriotismo que cuando yo lo cantaba en Chile. Sí, entonces usted nace aquí en Estados Unidos, pero ¿a qué edad emigra? A los 8 meses. A los 8 meses a Chile. ¿Qué parte de Chile? Bueno, primero a Costa Rica y después a Chile. Bueno, mi papá pastoreó una iglesia en Concepción, Chile, y después el Señor los guió a mi pueblo, que yo me considero mi pueblo, Temuco, Chile, y ahí pasé toda mi infancia, adolescencia. Ah, muy bien. Un saludo ahí a los hermanos que van a estar mirando este video de Temuco, Chile, ¿verdad? ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, po! ¿Verdad? Un país hermoso, un país muy desarrollado también. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano David, ¿cómo fue su niñez? Pues, fue normal. Mis padres estaban muy ocupados en la obra, en el ministerio, y siempre teníamos pastores ahí en la casa o misioneros en la casa. Era como una estación central ahí que mucha gente venía y salía y estaban ahí. Mi papá estaba encargado de como 35, 36 iglesias en la zona Cautín, ahí en Temuco y al sur de ahí. Y entonces él tenía que estar viajando mucho, ¿no? Y así que, pero fue un privilegio realmente de ser criado no solamente en un ambiente cristiano, pero un ambiente donde se apreciaban a pastores, líderes, misioneros,
y pues ver la mano de Dios obrando en ese ambiente era un privilegio, ¿no? Amén, sí. Muy interesante. Entonces usted crece en una familia pastoral y rodeado de pastores y ministros y siervos de Dios. ¿Cuántos hermanos y hermanas, si tienes, son ustedes? Yo soy el mayor y mi hermana nació en Concepción, mi hermana Cindy, y después mi hermana Lili nació ahí en mi pueblo, en Temuco. Ella falleció como a los 4 o 5 años de un problema pulmonar. A los 17 años, cuando el hermano David tuvo que regresar a los Estados Unidos, un país que lo vio nacer, pero que a los 8 meses apenas de haber nacido, fue llevado a Chile y allá vivió por los próximos casi 17 años, a lo que se convierte para él su país, en la nación que él conoce, y luego que tiene que regresarse a Estados Unidos, entonces el choque cultural fue muy fuerte, muy devastador, hasta llevarlo a la depresión. Y esto no fue lo peor aún está por pasar ahora. Traté de involucrarme en cosas cristianas, pero no hubo un cupo ahí, no me aceptaron por X razón, ¿no? Aunque me parecía como ellos, pero no era como ellos. Sí. Entonces llegó a tal grado de que empecé a clamarle a Dios. Por 10 días consecutivos le dije: Dios, si tú eres real, yo necesito saberlo personalmente. Y entonces por 10 días le peticioné al Señor eso. Al día 11, un borracho me tumba de un puente. Yo estaba en mi vehículo y lo estaba rebasando y él estaba borracho, no sabía lo que hacía, y pues yo caí con mi vehículo al precipicio, salí volando del puente. Y cuando sucedió eso, yo estaba completamente seguro, Robert, que mi vida se había acabado. Si alguna vez en toda mi vida estaba seguro de algo, estaba completamente seguro que mi vida se acabó, terminó. Wow. Entonces mi espíritu salió de mi cuerpo. Y entonces y yo estaba deslizando por un lugar muy oscuro, y a una velocidad, bueno, de lo que yo sentía, una velocidad pero enorme, ¿no? Y de repente paré, y la cosa es que yo sabía que yo iba al infierno, porque yo no estaba sirviendo al Señor, yo no estaba siguiendo al Señor. Y porque la gente que me aceptaron y me aceptaron y me animaron, me hicieron amistad conmigo, eran los del mundo, ¿no? Entonces yo me involucré en todas esas cosas. Sí. Entonces yo estaba caminando con el enemigo, ¿no? En las cosas de las tinieblas. Entonces yo sabía que iba al infierno. Y esto era en su etapa de adolescencia. Usted era un adolescente en este tiempo que nos está comentando. Bueno, mi accidente sucedió después de estar aquí 3, 4 años. Okay. O sea, tenía como 21 años. Sí. Ya. Entonces pero Dios me paró por donde iba, en esa oscuridad, esa tiniebla, y me pregunta, me habla por nombre, me dice: David. Y nomás me hace una pregunta. Me pudiera haber condenado, me pudiera haber dicho: no, tú eres un malvado, tú seguiste el pecado y tú vas al infierno. Y justificadamente, pero no hizo eso. Él me detuvo y me dice, me hace la pregunta: David, ¿qué has hecho con tu vida? Una pregunta. Entonces yo, con tanto angustia y dolor, ni siquiera podía corresponder a esa pregunta. No le podía responder, porque yo sabía que no iba bien. Pero Dios no es uno para condenar. En Juan capítulo 3 dice que no vino a condenar al mundo, sino que a salvar el mundo. Amén. Y eso fue una experiencia. Entonces, y yo no sé cuánto tiempo yo estuve fuera de mi cuerpo, y por la gracia de Dios, cuando mi vehículo cayó, no cayó al río, sino que mi cuerpo se hubiera ahogado, ¿no? Y yo no sentí ningún dolor porque yo no estaba en mi cuerpo. Entonces, pero el vehículo no cayó al río, sino que cayó al borde y se revolcó al lado contrario del agua. También de un impacto así, el parabrisas estaba intacto.
porque si ese vidrio se quiebra, se quebranta, pues me corta, me desangro ahí y ahí quedo. Pero tampoco eso. Y en ese tiempo la gente no usaba cinturón de seguridad. Y yo no sé por qué lo tenía puesto, pero lo tenía puesto. Y salí en la noticia de las 6 de la tarde ahí en Columbus, Georgia. Y pues no alcancé ni a ver la televisión. Porque dijeron, David tiene 50% oportunidad de vida. En este punto tan caótico y terrible en la vida de nuestro hermano pastor David Hardy, Dios muestra su misericordia, y a un joven que se siente perdido, sin dirección y que ha sido rechazado por los creyentes en una nueva cultura aquí en el país de los Estados Unidos, de repente Dios usa a alguien como Dios siempre lo hace, alguien que sí se interesa, alguien que sí le importa, alguien que se tomó el tiempo para invertirlo en la vida de un joven que tenía necesidad de ser dirigido, ayudado, levantado y aceptado. Y veamos cómo sucedió esto y qué persona fue esta que Dios usó para bendecir, levantar la vida de nuestro hermano pastor. Pero Dios es tan misericordioso. Y después estaba estudiando ingeniería en la universidad y llegué a tiempo para las clases después de estar fuera 2 semanas. Y estaba en la cafetería de los estudiantes y miré a un joven que estaba en línea ahí en el comedor, pues había como unos 300 estudiantes ahí. Y él le gustaba, él trabajaba con Campus Crusade for Christ, una organización cristiana en el campamento ahí. Y él le gustaba practicar el español conmigo. Entonces me saluda así, pero pues en unos minutos llega conmigo a mi mesa. Yo estaba solo ahí en la mesa, pero con otra persona. Y yo dije, bueno, ¿y qué será esto? Y me presenta el que estaba con él. Y dice, este es un amigo, Tommy Anderson, y conoce a David. Y se sentó. Y yo dije, oh, qué raro. Y mi amigo se fue. Después empecé a comer. Y de repente, Robert, me fui sordo, no podía escuchar nada. Y ya hay como 300 alumnos ahí charlando y comiendo, haciendo ruido y boche, todo eso, y me fui completamente sordo, no podía escuchar nada. ¿Qué pasa? Y después escuché una voz que decía, ¿te acuerdas esa oración que tú hiciste? Inmediatamente me recordé que le había pedido a Dios, Dios, si tú eres verdadero y real, yo necesito saberlo por mi propia cuenta. Me acordé de haber hecho esa oración por 10 días. Pero esas dos semanas que estaba afuera, ni me cruzó la mente. Pero cuando esa voz me dijo, ¿te acuerdas la oración que tú hiciste? Inmediatamente me acordé. Y después dice la voz, después de una pausa, dice, aquí está tu respuesta. Y pues inmediatamente me di cuenta que estaba hablando de esta persona que ni conocía yo, que era la respuesta de mi oración a Dios. Y entonces, cuando dijo eso, ¡pum!, que como que se abre la cortina y empecé a escuchar otra vez. Wow. Entonces, cuando entendí que esa era la respuesta de esa oración que yo había hecho por 10 días, entonces no me lo solté de la vista. Si él iba al baño, yo iba al baño. Si él iba a comer, yo lo perseguía como un perrito por todos lados. Sí. Pero fue ahí donde él mencionó, porque él estaba involucrado en una organización que se llama Los Navegantes, y una organización que discipulaban a personas. Y entonces así me enseñaron a escuchar la voz de Dios, a estudiar la Biblia, a evangelizar, a ganar almas para el Señor, a ser discípulos, a dar estudios bíblicos. Y entonces fue una disciplina que yo necesitaba, aunque yo me crié en un ambiente cristiano, pero realmente yo personalmente no recibí un discipulado personal. Y entonces eso fue una bendición grande, y de ahí pues ha sido Entonces tú me preguntaste del llamado de Dios. Sí. Bueno, después de como un año de discipulado, y empecé a crecer en el Señor a grandes rasgos, y después entendí
que Dios me estaba llamando al ministerio, ¿no? Y este es realmente un error muy común que cometemos los siervos del Señor, que entrenamos a mucha gente, capacitamos a mucha gente, pero olvidamos capacitar, entrenar o discipular, como decía nuestro pastor David, nuestro entrevistado en esta ocasión, que es lo que hizo Cristo con sus discípulos. Los entrenó, le ponía responsabilidades, le asignaba tareas para que fueran a hacer, los evaluaba, los animaba, los corregía. La falta de discipulado en la familia pastoral ha causado de que muchos hijos de nosotros, los pastores, no quieren servir al Señor o no sirven al Señor de la manera como nosotros esperamos que lo hagan. Pero ellos no pueden hacer algo que no han sido enseñados. ¿Cuándo usted puede decir que, digamos, oficialmente comenzó su ministerio? ¿Cuántos años tiene usted sirviendo al Señor? Yo, bueno, desde que tuve el accidente empecé a buscar de Dios, a hacer una entrega total. Pero yo empecé a evangelizar, a hacer discípulos, predicar, dar estudios bíblicos en 1972. Usted saque la cuenta. Ok, estamos hablando de 28, unos 48 años. Más o menos. Pero todavía estoy joven. En este punto de nuestra conversación con el hermano pastor David, llegamos a un momento en el cual yo sé que para muchos puede ser muy sensible, pero es una área en mi vida como pastor en la cual el Señor ha estado inquietando en los últimos años, y es lo que tiene que ver con las denominaciones, la proliferación de iglesias. Cada día se abren iglesias diferentes, y por eso, por esa carga que siento en mi corazón en lo que tiene que ver con la unidad de la iglesia y cuál ha sido el rol de las denominaciones en el mundo cristiano. Lo que nos quiere decir es que no necesariamente alguien para ser pastor tiene que tener un edificio donde van personas allí, hay membresía, pastorado. Exacto. Como lo conocemos, sino que eso abarca mucho más que eso. Exacto. El propósito, Jesucristo nunca construyó un edificio, nunca organizó como muchos ministerios que tenemos hoy día, sino que fue un movimiento realmente, un movimiento. Pero sus seguidores, la iglesia, cambiaron el mundo. De los 120 que estaban en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos cambiaron la faz de la tierra, y si no fueran por ellos nosotros no estuviéramos aquí. Así es. Entonces, ¿en qué se ha desarrollado su ministerio? ¿En qué área? Volvemos a Mateo 28. Jesús dijo, vayan y hagan. No dijo vayan y hagan miembros de una iglesia. Él no dijo vayan y hagan una congregación, una reunión para hacer tales cosas. No, él dijo vayan y hagan discípulos. Y eso, lo que usted está diciendo, hermano David, es algo de lo cual el Señor ha puesto mucha carga en mi corazón. Ajá. Y qué bueno que usted lo menciona, porque me parece a mí que la tradición de hacer edificios y de siglos pasados hasta nuestros días, se ha practicado esto de la membresía. Me recuerdo que en la iglesia donde yo crecí hasta le daban a usted una identificación, claro, que decía su nombre y también usted pertenece a iglesia tal o cual, con el pastor tal o cual. O sea, se usa la membresía. Yeah. Y yo pienso particularmente que en cierta manera eso ha condicionado a muchos de nosotros los pastores para pensar de que si una persona no es miembro de mi iglesia, entonces yo no tengo compromiso con esa oveja. Yeah. Y esa oveja, como no es miembro de mi iglesia, tampoco tiene ningún tipo de compromiso. Lo que quiero decir es que a través de los siglos o de los años,
hemos convertido la iglesia como una especie de franquicias. Eso. Ya. ¿Verdad? O un corral, le llamo yo un poquito más. Mi vaca, y le ponemos el sello. Ahí encerrado. Y mantenerlo encerrado, ¿verdad? Ya. Recuerdo también en mi tiempo, pastor, que a nosotros nos prohibían ir a otra iglesia. Claro. ¿Verdad? Sería herejía. Era una herejía. Y estaba en rebeldía con el pastor y tenía que pedir permiso. Sí. Y en el cielo no creo que va a haber eso. No es cierto. Este departamento va a ser para eso. Y aquí, no. Exacto. O sea que hemos perdido, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pastor, hemos perdido la visión de Cristo en cuanto a que la iglesia no son 4 paredes. Exacto. Y que hemos perdido el concepto universal Eso. de lo que es la iglesia. ¿Qué usted piensa? No, de acuerdo, totalmente. Pues así lo dijo Jesús. Así lo enseñó Jesucristo. Exacto. Ya. Ya. Entonces nos hemos convertido en bautistas, en pentecostales, en metodistas y todo eso. Pero como el Señor se está encargando, creo yo, en los últimos tiempos, y ha sido mi oración, de que no hayan todas estas barreras. Exacto. Y que somos miembros, como dice la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo. Ajá. Y en la iglesia primitiva tampoco existían estas divisiones. Eran las iglesias de Cristo. Ya. Así como era como se llamaban. Y todos estaban, dice, juntos, estaban unánimes. La iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén. Y había una armonía entre todos. No había todo esto. Eso me lleva también a pensar, pastor, que muchas veces cuando predicamos la palabra, lo que estamos más bien evangelizando, ¿verdad? Llamando las almas al arrepentimiento, ¿estamos llamando más almas a mi iglesia o estamos llamando almas a Cristo? Eso. Y eso es algo que usted nos puede decir de eso. ¿Qué diferencia usted ve? Pues mi lealtad a quién debe de ser. A una institución, a una denominación o a un Cristo vivo que todavía es la cabeza de la iglesia. Entonces ahí es donde fallamos muchas veces, que instruimos a la gente para ser leales a una institución, a una iglesia, pero realmente, y aún la palabra denominación significa división. O sea que realmente estamos diciendo, ¿en cuál división perteneces? ¿A cuál división? Y eso es una estrategia del enemigo, porque cuando uno divide y conquista, eso es lo que el enemigo está haciendo. Ha mantenido un espíritu de división. Nos decimos, ¿de qué denominación eres? ¿De qué división eres? Y esa pregunta la hace la gente. Sí. ¿A qué iglesias vas? Sí, claro. Si usted dice, por ejemplo, en el caso mío, yo he aprendido, gracias al Señor, y así también instruyo a los hermanos que se congregan en nuestra iglesia, eclesía, y le digo a ellos, y yo también digo, si a ustedes les preguntan a qué iglesia van, ¿qué somos nosotros? Usted le diga que son cristianos. Eso. No le diga que son metodistas, ni pentecostales, ni luteranos, son cristianos. Amén. Y la gente, a algunos le va a seguir insistiendo, porque aún la gente en la calle que no es cristiana o que no se congrega, ya hasta ellos tienen entendido que hay diferencias y que hay divisiones. Y muchos insisten en preguntar, sí, yo sé que eres cristiano, pero ¿cómo se llama tu denominación? ¿Cómo se llama tu iglesia? Identifícate, ¿verdad? Y uno sabe exactamente lo que le están preguntando. Claro. Es que uno se identifique o como metodista, o de la denominación que sea. Y esto yo creo que más que bien ha hecho un poquito de daño. Mucho daño. Al pueblo del Señor. Mucho daño. Qué bueno que usted que compartimos esa visión. Es una de las cargas, inclusive, hermano pastor, es una de los objetivos, nuestro deseo este proyecto que nosotros llamamos este canal Pastor, así se llama, y es que como que el Señor use este canal, esta herramienta, para derribar esas paredes. Amén. ¿Verdad? Y que el pueblo cada vez más, y como dice la palabra de Dios, y más ahora que el tiempo se acerca, ¿verdad? Hay en el libro de Hebreos, ¿verdad? Cuando habla de congregarnos. Que inclusive ese congregarnos no es congregarnos a 4 paredes. No. Nos congregamos a Cristo. Y yo creo, pastor, yo creo que en estos días lo que yo creo que Dios está haciendo ahora es derribando esas barreras de denominación, yo soy de los
pentecostales, yo soy de los bautistas, yo soy de los... No, esas son barreras del hombre que el enemigo ha utilizado para traer fragmentación al cuerpo. Y Satanás sabe que cuando el cuerpo está unido, él no tiene oportunidad de vencer, no puede conquistar un pueblo unido. Amén, así y por eso es que yo creo que en Hechos 2, cuando los 120 estaban en el aposento alto, dice que estaban unánimes de un espíritu, porque uno puede estar junto y dividido. Así es. Pero si son de la misma mente de Cristo, del mismo corazón de Dios, hay una unidad. Y en esa unidad, dice el Salmo 133, que ahí Dios manda la bendición. Y Satanás lo sabe muy bien. Entonces, por eso es que él ha trabajado arduamente para traer división. Y yo, como decías, a mí también me decía, no vaya con los pentecostales, esos son demoniados. Y no vaya con eso porque es una herejía. Y entonces, ellos son fríos. Sí, así que, entonces el enemigo usaba eso para mantenernos fragmentados, divididos, frustrados, y así nos ha vencido. De hecho, hermano, también otra cosa que ha tomado ventaja el enemigo, y lo peligroso de esto es que no lo vemos así, pero la realidad triste de estas divisiones, de denominaciones y esas cosas, también, no sé si usted ha observado lo mismo que yo, compartirá esto que voy a decir, y es que en algunos y en algunas denominaciones ha habido también inclusive como una especie de sentimiento de exclusividad. Exacto, claro. ¿Verdad? O son especiales. Sí, nosotros somos mejores. Somos mejores, sí, ¿verdad? Claro. Unos que reciben más visión o más revelación, otros que tienen más conocimiento o que están más cerca de la verdad. Sí. Y ahí estamos en esa pugna, sí, ¿verdad? Muy triste, muy triste. Y vemos que en los evangelios, esos grandes siervos de Dios, Pablo, Pedro, Silas, ¿verdad? Felipe, todos los apóstoles, en ellos no había esta pugna, esta competencia. No. Se corregían en mansedumbre uno a otro. No había ay, me ofendes, cómo me llama la atención porque soy pastor. Ministerial. No había celo ministerial. Anhelo ese día cuando todos los siervos de Dios pongamos las doctrinas a un lado, ¿verdad? Porque nuestra doctrina es Jesucristo. Eso. Si Cristo es tu Dios, es tu Señor y tu Salvador, tú eres mi hermano en Cristo. Y la unidad no es basada, bíblicamente, la unidad no es basada en doctrina. Amén. La unidad está basada en el amor. Y el amor viene de Dios. Y somos reconciliados por su amor. Y el vínculo de la paz, dice Efesios 4, el vínculo de la unidad es la paz. Así que ahí está la cosa que si tratamos de traer unidad basado en doctrina o esas bases, nunca se va a lograr. Así es. Pero si vamos al amor, el amor todo lo vence, todo prevalece, y es en pues nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo. Así es. Hasta que lleguemos al cielo, pero en la tierra yo creo, pero la base tiene que ser el amor. Y si yo amo a mi hermano, voy a colaborar porque estamos en el mismo equipo. Amén. No somos del otro equipo, somos del mismo equipo. Así es. Y cada uno tiene una posición diferente en ese equipo. Exacto. Jehová Nisi, el que pelea nuestras batallas. Y gracias, Señor, que tú vas a tocar los corazones de los que tú has llamado para servirte, para dirigir tu grey, para alimentar tus ovejas. Mi Padre, tú vas a tocar corazones para levantar tu pueblo en unidad, porque tu bendición, tú mandas tu bendición cuando tu pueblo está unido. Y declaramos un espíritu de unidad prevalece en tu pueblo, especialmente aquí en Dallas Fort Worth pedimos, Señor, una unificación de tu pueblo, para que tu reino sea extendido, para que tu Espíritu Santo se derrame sobre toda la tierra en esta área, a través de la unidad de tu Espíritu y la unidad de tu pueblo. Te exaltamos y te bendecimos, Padre. Amén. Tuya es la gloria, el poder, el reino. Te exaltamos, Rey de Gloria. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Que recibió ese entrenamiento, ese discipulado, que fue clave en su vida. De ahí hacia dónde se mueve usted, dónde el Señor lo envía. Bueno, después de varios años de estar en ese ministerio y estar haciendo discípulos
y dando estudios y levantando líderes, Dios me dice, David, quiero que vayas a un seminario. Y digo, ¿para qué quiero yo ir al seminario, Señor? Porque aquí yo estoy haciendo el ministerio ya. Y muchas veces uno va a una escuela bíblica o seminario y se enfrían. Así Pero es. porque nosotros estábamos evangelizando, discipulando, predicando, haciendo discípulos. Y yo dije, ¿para qué quiero ir? Pero el Señor me insistió, peleé por más de un año. Por más de un año peleé porque yo no quería ir. Y tengo un amigo que él quería ir a una escuela bíblica y Dios no lo permitió. Mire eso. Así que el punto es que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos llama a hacer. Si el Espíritu de Dios te dice, hace esto, pues hay que ser obediente a eso. No es un patrón igual para todos. Así es. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos impulsa a nosotros. Bueno, así que al fin yo me casé con una gringuita y la llevé para Chile para que conociera mi país y mi gente, mi familia. Y regresando, porque le dije al Señor, pues yo no tengo recursos para moverme, porque él quería que viniera aquí a Fort Worth, al seminario aquí en Fort Worth. Entonces le digo, Señor, yo no tengo dinero para mover mi familia para allá. Y entonces cuando regresamos de Chile, había un cheque, en ese tiempo, pues $5,000 era bastante dinero. Sí. Hoy día no es mucho, pero dineral. en ese, sí, pues sería como unos 20,000 o 30,000 ahora. Sí, Entonces el Señor me dice, aquí está, y yo no, a mí no era una sorpresa, un cheque que había llegado de 5,000, no, wow. Y el Señor me dice, David, ahí está el dinero que tú decías que no tenías, ahora lo tienes, ¿vas a ser obediente o no? Sí, Señor. Así que nos alistamos y nos venimos acá, y todavía me recuerdo el día que llegamos a Fort Worth. Wow. Y yo quería dar la U y volver a Florida. Pues no. ¿Ese fue en qué año llegó a Fort Worth? El 76. 76. Y entonces ingresé al seminario bautista aquí y estudié me tardé 4 años para lo que era un programa de 3 años, me tardé 4, pero en ese proceso pues tenía 2 hijas y estábamos ayudando a comenzar una iglesia que se llama Hope, está por la 30 y la Beach. Aquí, y Sí, entonces, sí la conocemos. Ajá. Entonces estábamos en los primeros inicios. Habían comenzado un año antes y llegamos en el segundo año de la formación de la iglesia. Así que ahí estábamos trabajando y siendo líderes, y después de que acabé el seminario me pusieron en el staff de la iglesia y para comenzar una obra hispana en el North Side de Fort Worth. Ok. Usted sabe, hermano, como siervo de Dios, que y más con 48 y tantos años sirviendo al Señor, que nosotros los pastores pues pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Puede ser a nivel de la iglesia, a nivel familiar, salud, personal, diferentes situaciones difíciles. Claro. Y yo sé que a veces esta pregunta que le voy a hacer es difícil uno decir, bueno, pues hubieron tantos que no sé cuál de ellos escoger, pero la pregunta que le quiero hacer es, en su opinión, ¿cuál ha sido la experiencia más dolorosa para usted como siervo de Dios? Esa está fácil responder porque la más dolorosa fue tan impactante que jamás me podré olvidar. Resulta de que en ese proceso pues, estamos formando la congregación ahí y salía un viaje misionero precisamente a mi país, a Chile, con un equipo. Y mientras ya apenas había nacido nuestro tercer hijo, Joelito, ya teníamos a Andrea, a la que conociste ahí, Andrea, Alisa y Joelito habían nacido apenas, tenía meses. Y entonces yo estaba en ese viaje misionero allá en la República de Chile. Y mi esposa se enfermó a tal grado de que la tuvieron que internar en el piso 11 del John Peter Smith Hospital en Downtown Fort Worth. Y el piso 11 básicamente es un manicomio, Sí. donde todo está clausurado, cerrado, y entonces el pastor me habla, Pastor Harold me habla, y fue un milagro que me pudieron encontrar en Chile, porque ellos no sabían dónde estaba. Wow. Porque estábamos primero en Antofagasta, en el norte, y después vinimos a Santiago, en fin. Pero fue un milagro de Dios que me pudieron conseguir por teléfono, porque en esos tiempos no habían celulares. Entonces me dice Pastor Harold, me dice, David, tu esposa está muy enferma, tiene que regresar. Y wow. Y
pues yo no quería, yo estaba, como dicen los mexicanos, mi mero mole. Sí. Estaba gozando ahí, pero bueno, dije, ok. Cuando regreso, me dicen que mi esposa estaba tan mal que le había dado un golpe a un policía y la tuvieron que arrestar en un tipo de banca y eso. Y completamente perdió bueno, lo que dicen aquí, un nervous breakdown, que se perdió su conciencia y fue una cosa, o sea que para que una madre llegue a esa postura con sus 3 hijos, pues eso fue una sorpresa grandísima y me impactó el corazón. Y entonces yo estoy ahí con 3 hijos y la mamá encerrada en el hospital, y eso fue un dolor enormesísimo. Yo preguntaba al Señor, pues Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me dice, tú eres una idólatra, David, eres un idólatra. Hoy en día mi esposa dice, tú eres un adúltero, porque la iglesia era tu novia, era tu amada. Y dije, bueno, yo prefiero ser idólatra, pero no, hombre, yo lloré muchísimo, clamé a Dios muchísimo en esos días y me tuve que arrepentir, porque la verdad que yo tuve que reconocer que yo le estaba dando más tiempo a la iglesia, a la congregación, que a mi esposa y mis hijos. Yo estaba siendo negligente con sus necesidades. Y el amor que como esposo y papá yo tenía que darles a ellos, atención a ellos. Entonces después tuve que reconocer que mi primera iglesia es mi familia, y si yo fracaso con mi familia, soy un fracaso, aunque tenga una congregación de 1000 personas. Que es un error muy común, sí, hermano, entre nosotros los pastores, descuidar, sí, descuidar nuestra iglesia, nuestra casa, que es nuestra primera, amén, nuestra primera iglesia, nuestro claro, primer compromiso, exacto, ministerio es la iglesia. Exacto. Y luego entonces vienen las consecuencias, ¿verdad? Y es muy común hablar de los hijos de los pastores. Sí. Siempre son los más peores. Los más tremendones. Sí. ¿Usted cree que muchos pastores no son comprendidos como debieran por parte de la congregación? ¿Puede el pastor, en este tiempo ya que estamos hablando, ser abiertamente sincero con la congregación sin sufrir algunas consecuencias? Bueno, esto es lo que yo creo, que porque sí, típicamente la estructura que tenemos ahora eclesiástica, eso no funcionaría. Pero si volvemos a una congregación, por ejemplo, en un hogar, una casa, en congregaciones pequeñas donde conviven juntos y se conocen, y si estamos caminando por el Espíritu, yo puedo ser abierto, yo puedo ser transparente, yo puedo decir, mira, todos fallamos, pero si estamos caminando por el Espíritu, nos apoyamos, nos entendemos, nos comprendemos, nos perdonamos y seguimos adelante. Pero si yo estoy poniendo una postura que yo no tengo problemas como pastor, que todo siempre marcha bien y que yo soy victorioso en todas las áreas y todo eso, es una pantalla, no es una realidad. Y eso es triste, porque estamos viviendo una mentira. Y también estaríamos enseñando a una iglesia también a ser de la misma manera, a no ser sincero con su situación. Exacto. Delante del Señor. Y nos convertimos en actores. Exacto. Gloria a Dios, muy interesante. Damos gracias al Señor una vez más por este tiempo y muy agradecido. Como dije, ha sido muy edificante para mí y damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano pastor, siervo de Dios, David Hardy, y estamos aquí desde la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas, para el canal Pastor. Yo soy su amigo y hermano pastor Robert Arismendi. 48 años en el ministerio, es muy fácil decirlo. 48 años de muchas victorias, muchos triunfos, muchos momentos de alegría, de gozo, pero también muchos momentos de lágrimas. Podemos decir del hermano David, como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 16: por tanto, no desmayamos, antes
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Esta palabra ha sido muy evidente en la vida de nuestro hermano David. Pelo blanco, un caminar más despacio y una voz más pausada son la marca de el paso de los años. Y una cosa que vimos con mucha claridad en nuestro compartir con nuestro hermano es lo que dijo el apóstol en 2 de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios bendiga la vida del hermano David Hardy. Dios guarde su entrar y su salir. Muchas gracias por su servicio en la obra del Señor. Aleluya.